¿Qué pasaría si un libro comenzara a relatar detalles de tu vida, incluidos aquellos que no quisieras recordar? Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días, donde quiera que te encuentres. Si no me conoces, me presento, soy Fernanda Krill, tu anfitriona de confianza y guía en esta sección de Chismecito Literario. Si eres nuevo en el canal, te comento rápidamente de qué consta. Aquí hablaremos, analizaremos, resumiremos, calificaremos, criticaremos, vivoraremos películas en las que los escritores son protagonistas. Bueno, los escritores y las escritoras. O que en su defecto se encuentran muy de la mano con los actores principales, con los protagonistas, con las estrellas, con los meros. Como siempre, te suplico, te pido que te suscribas al canal, que le des me gusta, que compartas el video si te agrada y que también me sigas en mis redes sociales, en mi Facebook. Ya se la saben, estoy como Fernanda Krill, en mi Instagram estoy como Fernanda-Krill y en mi TikTok como Fernanda Krill, en minúsculas. Te pido que me sigas, no solamente porque ahí habrá adelantos de los capítulos y demás, comedia literaria y demás, de humorcito de escritores, sino también para que conozcas sobre los productos que vendo, porque pues mujer emprendedora. Encontrarás ahí brillos, accesorios y cositas útiles, hasta una pistolita de silicón, porque también en modo papelería andamos. Estamos ampliando el mercado, creciendo, triunfando como siempre. Sin más preámbulos, comencemos con este chismecito que está que arde, con esta película que Señor Dios Padre, Señor Celestial, wow, me dejó así, o sea, que me dejó en silencio. Increíblemente protagonizada por Jim Carrey. En esta ocasión me dejó de hacer. Ya había visto una película de Jim Carrey en la que obviamente se deslinda totalmente del papel de comedia, de su actuación relacionada a comedia. Pero sin duda esta película supera por mucho a la que ya había visto con anterioridad. O sea, esta película ni siquiera la conocía, no tenía idea de su existencia, y cuando la vi me dejó con el ojo cuadrado, literal. Y es que aquí Jim Carrey nos muestra su faceta más oscura, más paranoica y más loca, porque sí, retomamos eso de que los escritores estamos para el manicomio. Aquí Jim Carrey literalmente da una cátedra, clase de actuación nivel máster. Se nos muestra que es un trabajador de control animal. Esta película la voy a resumir, la voy a intentar hacerlo más simple. ¿Por qué? Porque es muy compleja. Pueden haber detalles que no queden claros de manera oral. Todo comienza con una llamada de que hay un perrito suelto. Entonces, como parte de su labor, Walter, que es el personaje que interpreta Jim Carrey, atiende esta llamada y va a buscar al perrito que andaba por ahí, ¿no? Suelto. Logra acorralarlo después de una pequeña persecución, logra dar con el perrito, y cuando se acerca, pues obviamente se ve la placa de que tenía el perrito, encuentra el nombre de Ned y va a dispararle unos dardos con tranquilizantes, con sedantes, para poder capturar al perrito. Sin embargo, cuando está a punto de atraparlo, o sea, cuando está viéndole la placa, justamente cuando se acerca, el perro lo muerde y sale huyendo. Walter va tras él y nuevamente inicia una pequeña persecución y llega a un cementerio. Este perrito llega a un cementerio y nota que se establece en una tumba específica. O sea, el perrito se acuesta sobre un cuerpo específico por la persecución del perro. A causa de esta persecución,
Walter llega tarde a la cita que tenía con Agatha. Y es que para colmo ese día era su cumpleaños. O sea, el punto de partida en el que inicia la narración de Walter. Entonces, debido a esto, Walter llega tarde a la cita que tenía con Agatha, con su esposa, en la cual se encontraba pues esperándolo afuera de una librería. Y es aquí donde todo comienza. Y es que frente a la tienda, Agatha detecta un libro de portada curiosita. El título le llama la atención y la anima a entrar a la librería. Walter, después del gran retraso, logra alcanzarla, la encuentra en la librería y Agatha, con motivo de su cumpleaños, decide regalarle ese libro pensando que le podría interesar. En fin, no sé por qué pensó que era un buen regalo, pero pues ella se lo da. Llegan a la fiesta, a su fiesta de cumpleaños de Walter. Y Walter, mientras está todo el tema de la fiesta, él comienza a leer el libro. De primera mano, Walter se comienza a interesar en la trama del libro porque comienza a asociar que, ¿cómo decirlo? Que la trama es muy parecida a su vida. Hay detalles entre el protagonista, Fingerling. No sé por qué, pero me da mucha risa el nombre, perdonen ustedes. Nota que el protagonista, Fingerling, tiene mucha similitud con él, con cosas que, por ejemplo, vivió en su infancia. Detalles que, por ejemplo, de mascota, o sea, que él también tenía un perrito, que Fingerling era un personaje de un cuento que Walter leía de niño y que Fingerling se pone así. Más bien, se adapta ese nombre a causa de un libro infantil. Entonces, Walter comienza a asociar todo. O sea, él se pone en los zapatos del protagonista y dice que hay mucha similitud entre su vida y la vida del protagonista. Desde que era niño, o sea, se siente familiarizado, se siente muy ad hoc con el protagonista. Es aquí cuando su fascinación poco a poco se empieza a volver turbia, si entienden de lo que les hablo. Turbia a nivel mucho. Fingerling es conforme va creciendo, pues se transforma en un detective. Todo a causa de que en el libro se relata que su vecina murió aparentemente bajo el dictamen de suicidio, pero que él en el fondo sabía que no había sido suicidio, que había sido asesinada. Entonces, a raíz de ese suceso, el protagonista de ese libro que Walter leía se vuelve detective. Poco a poco vemos que como parte de la trama empieza a aparecer con mayor frecuencia poco a poco el número 23. Poco a poco empieza a asociar, o sea, empieza a relacionar el número 23 en todo. O sea, su fascinación por ese libro va subiendo de nivel hasta volverse algo, como lo comentó, algo que promete ser turbio y peligroso. Walter comienza a adentrarse tanto al libro que se nos muestra en un punto que tal parece que Fingerling y Walter se van mezclando, se van volviendo uno, por así decirlo. Y es que Walter inclusive va como que visualizando las escenas del libro y las va adaptando a su cabeza. O sea, literalmente es como si pudiera verlas. En una de esas escenas se encuentra en estos pensamientos, se encuentra y conoce a una de las primeras protagonistas, a la novia de Fingerling, una chica italiana
de la cual no aparece mucho al instante. O sea, nada más se nos muestra que ella es la pareja de Fingerling y ya. Sin embargo, el segundo personaje que se nos muestra de relevancia es la rubia suicida, literal. Es en este punto de la película, con la aparición de esta chica, que literalmente el número 23 comienza a estar involucrado hasta la sopa. O sea, esta chica, que la rubia suicida, la rubia automurición, tenía una fijación muy estrecha con el número 23. De hecho, en esta parte del libro, Fingerling llega a intentar evitar que se mate. O sea, la encuentra e intenta evitar que se suicide, porque ella la encuentra ahí como que a punto de dar el mal paso. Intenta usar psicología inversa y demás. Y es aquí cuando, en un acto de aparente arrepentimiento de no quererse suicidar, por así decirlo, la chica le muestra que en las paredes estaba un montón de cálculos, o sea, con el número 23 en todos lados. Fingerling, tras una conversación y tras usar sus intentos de sus trucos de psicología inversa, y pensando que había logrado evitar que se suicidara, sale del departamento, sale del lugar, para solamente ver que la chica automurición, la rubia automurición, se cae del piso y de su departamento, de la ventana, y se aniquila. Con esto, Fingerling intenta obviamente investigar, hacer su trabajo. Encuentra por ahí como sospechoso al exnovio de esta chica rubia, pero lo encuentra muerto, nuevamente con indicios del número 23. Incluso llega un punto en la película en que, o sea, en detalles sencillos, o sea, de verdad muy sencillos, como por ejemplo que su esposa tenía 23 pares de zapatos, o sea, todo 23, todo. Que de hecho el 23 sí tiene un significado un poco peculiar, y tiene por ahí hay un tema con el número 23, y eso es real. Y como un dato curioso, que algo me acaba de suceder cuando estaba viendo la película, que también voy a mencionar al final. Bueno, retomando, Walter inclusive va a hablar con un profesor de la universidad y le empieza a explicar la situación. O sea, como que quiere saber más por qué tanta relevancia con el número 23. El doctor, bueno, el profesor le explica más o menos que pues el 23 no es un número muy beneficioso, porque si lo divides entre 2 da el número de la bestia, el 666. Entonces, desde ahí como que el interés de Walter se va volviendo paranoia de que es algo muy malo. A estas alturas, Robin, su hijo adolescente, el hijo de Agatha y de él, se empieza también a interesar por el tema, y hasta cierto punto, maldito zancudo, ves que estoy toda picoteada y tú todavía te atreves a quererme chupar mi sangre. Se empieza a interesar mucho por el tema del número 23, entonces como que empieza a ayudar a su papá. Pues hasta cierto punto agradece que su hijo le esté incentivando, o sea, lo esté apoyando. Pero sin embargo, Robin no nota que cosas muy turbias y muy preocupantes están pasando dentro de la cabeza de Walter. Y es que él empieza a alucinar, o sea, empieza a entrar en paranoia. Tan es así que, por ejemplo, empieza a sospechar que, o sea, porque Agatha está preocupada, o sea, su esposa está notando que se está metiendo mucho en el tema del 23, y habla con el profesor, con el que Walter había ido para pues conocer más sobre las teorías del número 23. Y Walter comienza a pensar que hay una infidelidad entre el profesor y su esposa. Tan es así que se empieza a volver otra obsesión y empieza a tener sueños demasiado creepy. En uno de esos sueños ve que, en unas más bien pesadillas, pues se ve matando a Agatha. Preocupado, pues sabiendo que algo ya no andaba bien, pues sale, o sea, le deja una nota a Agatha de que no está bien, de que evidentemente pues el tipo está obsesionado con el 23, y se va a un hotel pidiendo la habitación 23,
Y ahí pues sigue su locura básicamente. Walter empieza como que a asociar cosas. Cuando está en el hotel, llega el capítulo en el que Fingerling está a borde, o sea, está como que al borde de querer hacer la automorición tras haber asesinado a Fabrizia. Fabrizia, el personaje que apareció en la película, o sea, la novia de la pareja de Fingerling, y la asesinó. Entonces, obviamente es por una infidelidad, se deduce, y Fingerling pues al no aguantar está así como que ¿me aviento o no me aviento? Para este instante, Robin, su hijo, el hijo de Walter, descubre que al final del libro viene una dirección y se la indica a su papá. Walter y Agatha, que para este instante Agatha está así como de ella, ¿qué se le ocurrió ahora? Van a la dirección que Robin les indicó, una tienda, y ven que están bajando en un camión 23 cajas, 23, todo. Van llegando a la tienda y al entrar notan a un señor de sombrero y deducen que él posiblemente es el escritor de este libro que ya ha llevado a Walter casi a la locura, Top Secrets. Y es que como dato, pues este escritor no trabajó, no sacó al público otro libro antes ni después, o sea, ese es el único libro del que se tiene conocimiento que haya escrito ese Top Secrets. Entonces, pues deducen que por su apariencia él puede ser. Y es que el señor no se ayuda, o sea, ve a Walter y se echa a correr. Se echa a correr y Walter, pensando que huía por evidentes razones, va tras él. Lo consigue atrapar en uno de los pasillos de este establecimiento, pero antes de que Top Secrets pudiera decirle algo, se autoaniquila, se autoextingue. Yo no sé qué pasa en esta película con las autoextinciones, o sea, no sé, pero también se aniquila, o sea. Agatha, tras ver lo que ocurría, le pide a Walter que se vaya, porque pues si no lo iban a culpar, e intenta ayudar a este tipo, a este pobre sujeto, descubriendo que no era Top Secrets, que no era el autor del libro, pero sí descubre algo mucho más interesante. Descubre una dirección en el brazo de este sujeto. Agatha, ni tarde ni perezosa, va y para su sorpresa llega a un sitio bastante inquietante, un hospital psiquiátrico. Para colmo y para sorpresa de todos, descubre que el sujeto que se hizo la autoextinción era un doctor que trabajaba en ese hospital al que fue a dar y que estaba completamente abandonado. Llega a su oficina y descubre algo sumamente inquietante, perturbador. Wow. Descubre adentro una bandeja, una caja en la que se encuentra el nombre de Walter escrito. Al paralelo en lo que esto ocurría, Walter, obsesionado con el libro, comienza a notar que cada 23 palabras había un mensaje oculto, había mensajes raros, escabrosos. Encuentran un sitio. Al principio Walter pensaba que era una persona, pero no, que era el nombre de una persona, pero no. Resultó ser el nombre de un lugar, de un parque. Walter y Robin van a este lugar y se encuentran con un esqueleto. Estos restos comienzan a entrelazarse o comienzan a darse por hecho que pertenecen a Laura, la lápida en la que se acostó el perrito Ned, la misma Laura.
¿Y por qué se deduce eso? Porque resulta ser que el cadáver de Laura nunca apareció. Entonces, por el análisis forense, pues se puede deducir que es ella. Pero cuando el policía llega, los restos ya no están. Asiste hasta el lugar el profesor y pues deciden irse a casa. Sin embargo, en el camino, Walter logra divisar a Ned, al perro de la primera escena. Hundido en cólera, pues así como diciendo tú eres el culpable, se va contra de él y... ¡Ay, atropellaron a un perrito! No lo machuca, pero no se quita de la idea que él es el culpable. Cuando llegan a casa, Walter nota que Agatha se está lavando las manitas. Ya había visto algo sospechoso durante el camino, tierrita en las uñas. Y al llegar nota que Agatha, que su mujer, está lavándose las manitas, lo cual lo hace pensar que fue ella quien ocultó el cadáver. Y tras hacerse un montón de ideas, llega a la conclusión de que ella es la autora del libro. No. Agatha, pues obviamente se defiende, le dice que no, que sí, o sea, que no lo hizo, pero que sí movió los restos, los huesillos, para proteger a Walter y a su hijo y a todo el mundo. Walter se queda así como de ¿por qué? Confundido, está muy sacado de onda, vuelve a ir al hotel al que había ido y se queda en la habitación 23, pero ahí comienza la parte más macabra y el clímax de la película, y es que en las paredes empieza a ver cosas relacionadas con el 23 como tipo confesiones. Walter empieza a recordar lo que realmente sucedió. Y es que, resumiendo la historia, él sí conocía a Laura, su amor de la universidad. Fue su novia la que desafortunadamente inicia un romance a sus narices con su profesor. De hecho, este profesor es encarcelado porque lo llegan a incriminar por el asesinato por la muerte de Laura. Walter empieza a recordar esos detalles de cómo lo sorprende, o sea, de que lo estaban engañando. Walter, obviamente, en sus arranques, mata a Laura, la que bien cínica casi le dice que lo haga, que a ver si muy valiente. Y Walter pues le cumple los deseos y la mata. Obviamente por esa razón incriminan al profesor, le echan la culpa al profesor, lo arrestan y Walter pues sale en ese momento bien librado, pero se nos muestra que él fue culpable de la muerte de Laura y que el escritor del libro era él. Él escribió el libro y a consecuencia de eso lo internan en un hospital psiquiátrico, porque él intenta acabar con su vida tras haber asesinado a Laura, tras haberla exterminado. Él escribe el libro en el hospital psiquiátrico. El doctor, que era el tipo que se hizo la autoextinción en la tienda, es quien lo encuentra y lo publica bajo otro nombre. Walter pues cae en cuenta, reconoce lo que hizo y pues gracias a esto, tras recordar todo, porque tras haber, como digo, asesinado a Laura, pues se quiso autoextinguir, ¿no? Se les digo que las autoextinciones, se intenta autoextinguir y por eso no recuerda nada, porque no pudo acabar con su vida, se cae y o sea, se revienta la cabeza, pero pues terminó en un hospital psiquiátrico internado. Entonces pues, pero es gracias a lo que vivió en la habitación 23 que se da cuenta de lo que hizo, que puede recordar. El final, pues básicamente el profesor es liberado de cargos y Walter pues se culpa, intenta nuevamente acabar con su existencia, pero pues su hijo lo evita y básicamente la historia termina con Walter pues asumiendo sus culpas y el profesor siendo liberado. Y básicamente ese es el resumen
dado de la película, ¿no? Debo decir que esta película me encantó. Me encantó porque, curiosamente, no tanto por el final, porque se está volviendo un final cliché el que los escritores estén locos y escriban sus crímenes y al final se nos revele, o sea, que ellos escriban sobre crímenes imaginarios, que ellos inventen sus historias medio policíacas y que al final ellos sean los verdaderos criminales, o sea, que ellos realmente escribieron a detalle sus crímenes, no una historia de policíaca ni de crímenes. Entonces, el final sí considero que es un poco cliché. Ya hemos visto varias películas en las que el escritor es el criminal, en las que la película da un giro de que ellos perdieron como que esa noción entre la realidad y la ficción y se vuelven o sea, ellos son los criminales de los que hablan en sus libros. Entonces, el final es cliché. Sin embargo, lo que destaca aquí nuevamente es la actuación de Jim Carrey. O sea, de verdad me sorprendió. O sea, no esperé jamás verlo en una faceta tan oscura. O sea, en una faceta que literalmente esperas que te saque una sonrisa y lo que te saca es un susto. No es de terror la película, pero es de suspenso. Entonces, aquí lo destacable es la actuación de Jim Carrey. O sea, nuevamente me dejó con la boca abierta. Dije, wow. Por 5, wow. El final sí es cliché, pero lo rescatable también de esta película es que aborda un tema que es real, y es que el 23 sí es considerado como un número peculiar. Tanto es así que sí te logra sugestionar un poquito. Por ejemplo, yo cuando estaba viendo, eso sí fue coincidencia, pero una coincidencia bastante curiosa, bastante, no macabra, pero sí curiosa. Cuando yo estaba viendo la película, más bien cuando yo la terminé de ver, eran las 10:13. Hagan cálculos. 23. Ahorita voy a ver 23 en todos lados, pero sí, o sea, hasta le tomé captura, la voy a poner para aquí, de que cuando terminé de ver la película daban las 10:13. Entonces eso me llamó la atención, y es que el 23 sí está como que catalogado a un número bastante peculiar, con mucho misticismo, muchas teorías, ¿no? Lo aborda, o sea, sí, lo aborda sutilmente, pero con ese toque medio macabro que sí, hasta cierto punto caracteriza a este numerito. Si quieren más información sobre las teorías, las estaré subiendo en TikTok, lo prometo. Entonces, aborda como que esa parte del número 23, de las teorías que hay, del misterio que hay tras este número, las coincidencias que hay tras él. La actuación de Jim Carrey, no tengo nada que decir. Nuevamente, el final sí es muy cliché. La trama, la forma en la que va desmenuzándose la historia es muy buena. El final sí, curiosamente sí, no, el final creo que es de lo que menos me gustó, pero la trama es buena, o sea, está muy bien desmenuzada, junto con la actuación de Jim Carrey es wow. O sea, es una combinación bastante equilibrada, porque aparte, al menos como yo lo dije, no esperaba ver a Jim Carrey en ese papel, en ese tipo de películas tan obscura, tan de suspenso. Sí la recomiendo plenamente. O sea, sí es una película que recomiendo, que va más allá de simplemente entretener. Y si tuviera que ponerle una calificación sería un 9. Creo que no le pongo el 10 por el final, a mí en lo personal, pero porque ya he visto varias películas que tienen como un final similar. Y me gustó, debo decir que sí quedé conforme con la película. Espero que la vean y que me den su punto de vista, que me den su opinión sobre esta película. Nuevamente, guau. Llegaste a esta parte,
nuevamente te pido que me lo hagas saber, que compartas el video, me ayudas muchísimo. Y en el próximo nos estaremos viendo, por supuesto, la próxima semana. Muchas gracias por haberme acompañado en un capítulo más. Y estaré subiendo en TikTok, eso sí, sobre las teorías y un poquito más que rodean al número 23. Sin más por el momento, te deseo una buena madrugada. Muchas bendiciones, abrazos. Pásala bien, ten un magnífico fin de semana. Y nada. Así que yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Bye.